todos. Espero que haya sido un día muy productivo. Vamos a dar comienzo a nuestro CIO Talk sobre analítica y los negocios, el futuro de los datos, casos de uso y buenas prácticas. Para comenzar, unas recomendaciones: poder mantener el video en off y el audio en mute. Y las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación pueden ir escribiéndola en el chat general y al final lo vamos a responder. Nuestra agenda del día de hoy. Vamos a iniciar primero con una breve intervención de Carlota. Carlota es nuestra Country Manager de Chile y de Perú y nuestra líder Singularity, sobre un programa interesante que ella les va a mencionar. Luego comenzaremos con Santiago Díaz, es el Solution Engineering de Rackspace Technology de Latam. Luego Jaime Rincón, el Master Principal Sales Consultant de Oracle, y cierra Aaron Cárdenas, ingeniero de preventa de Analytics en Microfocus. Y la parte de las preguntas. Entonces le damos la bienvenida a Carlota, que nos comente muy rápidamente su mensaje. Carlota, bienvenida. Gracias, Eduardo. Bueno, bienvenidos todos. Estoy acá para presentarles la segunda edición del programa Estrategia 10X que tenemos en alianza con Singularity University. Algunos de ustedes probablemente tomaron el programa el año pasado y muchos de ustedes han visto los beneficios que tiene ese código QR que está ahí para, si quieren en este momento escanearlo, los lleva a 4 pequeños videos de personas y levers que tomaron este programa el año pasado y les cuentan su experiencia. Yo creo que la mejor presentación para este programa es la experiencia que tuvieron ya los C-Levers. Este es un programa que nos acerca al concepto de exponencialidad de Singularity University. Está dirigido a tomadores de decisión. Ustedes pueden invitar a tomadores de decisión de sus compañías, a sus pares o aparte, digamos, de su equipo que también quieran involucrarlos en el concepto de exponencialidad. El CEO Talk que tenemos hoy de analítica va muy en la línea porque el concepto de los datos, el concepto de Big Data, el concepto de IoT, todos están relacionados como tecnologías exponenciales. Entonces, los invitamos a inscribirse en este programa. El costo que tenemos es un costo preferencial para la comunidad de CXO Forum. Los C-Levels que van a participar en ese programa lo que uno recibe normalmente es un crecimiento a partir de las experiencias de las personas que están comentando dentro de ese programa y obviamente a partir de la comunicación que hacen del core de Singularity University, los expositores que son parte de Singularity University. Entonces, bienvenidos. Hilary en este momento puso en el chat el link para hacer la preinscripción. Si ustedes, digamos, hacen ingreso en ese link, les va a llegar una cotización por parte de Singularity University para este programa. Cualquier cosa igual, estoy disponible acá y ustedes conocen mi contacto. Muchas gracias, Eduardo. Eso es lo que queríamos decir. Gracias, Carlota. Definitivamente es un programa extraordinario. Es la segunda sesión que vamos a tener y, como comentaba Carlota, las experiencias y la vivencia que tuvieron los primeros C-Level que lo tomaron, porque esto está abierto no solamente a los CIOs, sino a los CFOs, CMOs, inclusive a los presidentes de las compañías. Muy recomendado y un precio espectacular. Bueno, entonces vamos a comenzar. Nuestro primer invitado es Santiago Díaz, de Rackspace. Él es profesional de tecnología de información con amplia experiencia en el diseño de soluciones basadas en computación en nube y procesos de transformación y adopción de nuevas tecnologías en pequeñas, medianas y grandes empresas, y con experiencia en lanzamiento de proyectos regionales, especialmente en la región de Latam. Santiago, bienvenido. Perdón, ¿me escuchan ahí bien? Sí.
Ahora sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Como lo mencionó Eduardo, mi nombre es Santiago Díaz, ingeniero de soluciones basado en Colombia para Latinoamérica. Y el día de hoy, en estos cortos 15 minutos que tenemos, vamos a presentar lo que son las 4 tendencias sobre la evolución de los datos en el 2021. Casualmente, hace un par de semanas, en nuestro blog de innovación que se llama Rackspace Solve, y al final de la presentación les vamos a mostrar ahí el link, que es bastante interesante con información con todo esto de tendencias e innovación, que es de donde traemos esta información, se publicó un artículo donde a nuestro director de datos, Juan Riojas, y nuestro arquitecto principal de lo que es la parte de datos, Narendra Chanemseti, se les hizo esta pregunta y el día de hoy pues les vamos a compartir cuáles son estas 4 tendencias que estamos viendo ya hoy en día, mucho también enfocado pues en lo que ha estado pasando prácticamente en este último año con todos estos cambios con la pandemia y el COVID. Entonces, así comenzamos. Si quieres pasamos ahí a la siguiente slide, que ya la vemos ahí. Entonces, la primera tendencia, yo creo que esto no es noticia para todos, o para nadie más bien, los datos se convierten en uno de los motores para mejorar la experiencia de los clientes. Las organizaciones ya están utilizando inteligencia artificial y machine learning para todo lo que son pruebas, optimizaciones y personalización en tiempo real para impulsar la experiencia del cliente. Aquí vamos a empezar a recalcar algunos términos, en este caso tiempo real, de lo que viene siendo esa inmediatez de las decisiones que se tienen que tomar. Y efectivamente hoy en día vivimos en lo que es la era de la asistencia. Servicios y aplicaciones que no provean, digamos, estos motores de recomendación personalizados y precisos estarán ofreciendo una experiencia subestándar a la competencia. Digamos que el caso de negocio puede ser la personalización para una mejor experiencia del cliente, pero lo que realmente lo habilita son los datos, el aprendizaje automático o machine learning, vamos a estar usando esos dos términos intercambiablemente, y lo que es la ciencia de datos es lo que respalda en realidad todo esto. Y al final del día, para ganar la experiencia, en la experiencia del cliente, se necesitan tener datos disponibles. Ahí en realidad no hay ninguna otra opción. Para ofrecer esas experiencias hiperpersonalizadas que los consumidores hoy en día desean, y no solamente desean, sino que exigen, las organizaciones deben estar allí con puntos de datos correctos para impulsar lo que es la experiencia al instante, nuevamente esas palabras de inmediatez, y eso solo se puede lograr con tecnologías adecuadas y capacidades pues, de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, aquí nuestra predicción es que la captura, el análisis y la respuesta de datos en tiempo real, también denominados inteligencia continua, este es otro término importante que vamos a estar viendo más y más de esto durante este año, lo que es la inteligencia continua, se van a convertir en la norma. Lo que son los motores de recomendación tipo Netflix, que ya nos tienen muy acostumbrados a esto, se van a volver mucho más convencionales y va a ser lo que es la expectativa mínima de los usuarios. Especialmente pues ahora en todo lo que hemos vivido con la pandemia, con COVID, las organizaciones han aprendido a comprender en realidad los beneficios de poder reaccionar rápidamente a los cambios de comportamiento de los usuarios y también viendo cómo los usuarios pues vienen cambiando lo que son sus comportamientos en lo que es sus consumos de servicios en línea. Anteriormente pues era solamente basado mucho en lo que era el ocio, lo que eran compras, noticias, redes sociales, a lo que es la necesidad hoy en día, trabajo, atención médica, educación. Y ese cambio pues dará como resultado a más herramientas, que ahorita vamos a pasar a hablar un poquito más de eso, que van más allá simplemente del análisis de datos, para poder pues generar una mejor comprensión de lo que significan los datos para las empresas, cómo actuar y qué información brinda. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es los avances en la ingeniería de datos impulsan la adopción. Este va a ser el punto que es, digo, un poquito más técnico. Aquí vamos a usar algunas terminologías de algunas tecnologías, pero es muy importante, porque ya hoy en día las carencias de habilidades y recursos ya no son una barrera para acceder a conocimiento de datos avanzados. Los proveedores de nube de hiperescala que todos conocemos, como una AWS, Azure, GCP, Google Cloud, han desarrollado ya soluciones de machine learning y de inteligencia artificial prediseñadas para que los usuarios no tengan que armar soluciones complejas de cero. Digamos que eso está democratizando lo que es el acceso a todas estas tecnologías. Herramientas de automatización están haciendo lo mismo para lo que anteriormente era el proceso manual y dependiente de tecnologías para poner en funcionamiento modelos de datos en producción. Algunos de estos
tecnologías o frameworks que estamos viendo, por ejemplo, Kubeflow, que fue diseñado para automatizar los procesos de entrega de software y modelos predictivos desde la ingesta de datos hasta la puesta en producción de modelos predictivos. Se hace ya de forma automática con una orquestación de flujo completo de Machine Learning basado en Kubernetes. Entonces, ya hemos escuchado hablar de Kubernetes, de contenedores y de ello ya poder incluso hacer Machine Learning e inteligencia artificial sobre estas plataformas. Significa que toda esa capa que va abajo de eso se está abstrayendo completamente y yo como usuario, como un científico de datos, ya no me tengo que ocupar de eso. Entonces, eso hace parte de esa facilidad que me están ofreciendo las nubes hoy en día. La velocidad o la necesidad de velocidad también está cambiando. Los data warehouses tradicionales que normalmente conocíamos, que estaban en un modelo o que se manejaban mucho en un modelo de batch, ya se están haciendo o se está migrando a un modelo de streaming de datos. Ya no hay más modelos o trabajos por batch, ya todo se está migrando a un modelo de streaming. Y el procesamiento de datos a gran escala, aquí hablando un poquito de historia, que era muy centrado en el procesamiento en batch, ha evolucionado desde sus inicios con lo que eran algoritmos anteriormente de MapReduce y tecnologías, a través de tecnologías, por ejemplo, como Hadoop, hasta lo que viene siendo la adopción de tecnologías como Apache Spark, que hoy en día pues, han sido ampliamente adoptadas. Spark, por ejemplo, para los que han escuchado pues, hablar y ya entrando un poquito más en lo técnico, pues logró grandes ganancias en rendimiento, ganancias de rendimiento masivas debido pues, a su capacidad de procesamiento en memoria y también vino con capacidades de streaming y machine learning. Digamos que eso fue un gran cambio del paradigma de cómo se estaban utilizando estos data warehouses, ya empezando a embeder lo que son funcionalidades de streaming y machine learning. Y bueno, los proveedores de nube, como mencionábamos anteriormente, siguen ofreciendo y aumentando ofertas sobre Spark, por ejemplo. Ya tengo yo opciones que son serverless, ya tengo yo capacidades de escalamiento automático incluso para estos clusters que anteriormente eran bastante complejos. Y esto se ha convertido pues, en una herramienta indispensable en la cadena de herramientas de todo pues, ingeniero de datos. Sin embargo, ya hablando, eso fue lo que era, digamos, del pasado al presente, y ahorita lo que estamos viendo, la tendencia a presente y futuro, es que el nuevo panorama es empezar a hacer analítica de datos en streaming. A diferencia del enfoque que traía el streaming de Spark, por ejemplo, donde se procesa información en microlotes, los nuevos motores de procesamiento más nuevos, como lo que es Cloud Dataflow, Beam y Flink, utilizan un enfoque de transmisión en tiempo real, en lo que los datos se procesan registro por registro. Entonces, esto me permite a mí empezar a procesar estos registros uno a uno y empezar a dar, digamos, resultados casi que inmediatos y llegar a esa hiperpersonalización de la que hablábamos en el punto número 1. Entonces, aquí, por ejemplo, recientemente GCP o Google Cloud Platform anunció su servicio de Cloud Dataflow y Apache Beam para proporcionar precisamente eso, un enfoque unificado para hacer tanto procesamiento en batch como en streaming. Entonces, aquí vemos nuevamente un proveedor de nube donde ya me está simplificando todo eso y yo como usuario simplemente necesito saber o decidir qué tipo de procesamiento necesito y me desentiendo completamente de la plataforma. Y esto también se traduce a lo que son los data warehouses modernos, que en general pues ya se basan en tecnologías completamente nuevas. Ya estamos viendo organizaciones que se están alejando mucho de los data warehouses tradicional, como lo que era anteriormente, digamos, un SQL Server, a frameworks y tecnologías que aprovechan estructuras de datos en columna, tal así como lo que es una AWS Redshift, por ejemplo, y Snowflake, que también estamos viendo una gran adopción de ese tipo de tecnologías en nuestros clientes. Entonces, aquí la predicción es que vamos a seguir viendo un gran repunte en lo que es la adopción de motores de procesamiento tipo streaming en el 2021. El Data Warehouse va a seguir evolucionando hacia un conjunto de herramientas, ya no es un monolito como era anteriormente, sino un conjunto de herramientas con capacidades muy diferentes que me van a permitir a mí hacer diferente tipo de procesamientos, como lo que es procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de gráficos, análisis de series de tiempos, y comenzar a aprovechar lo que es inteligencia artificial y tecnologías de analítica avanzada, pues que anteriormente en lo que eran estos frameworks o estos data warehouses no se aprovechaban. Y lo que es la arquitectura de streaming, pues reducirá enormemente la latencia entre lo que es la producción y la ingesta de los datos y pues, su procesamiento,
hasta lo que viene siendo el yo como organización empezar a tener resultados. Y esto me va a mí permitir tomar decisiones pues mucho más rápido. Y finalmente, pues los científicos de datos no tendrán que aprender apresuradamente nuevas tecnologías. En su lugar se van a poder enfocar en lo que vienen siendo sus modelos predictivos y todo lo que es la tecnología, como lo hemos venido hablando anteriormente, pues esas capas, digamos que los proveedores de nubes ya la cubren y hacen su consumo pues mucho más fácilmente. Continuamos al siguiente slide. Perfecto. Y estos últimos dos puntos que nos quedan, vamos a hablar que son muy relacionados, uno sobre seguridad y lo otro sobre la confianza. La seguridad de los datos mantienen el ritmo en cada nivel de desarrollo. Debido al aumento de los ataques maliciosos relacionados pues, con lo que fue la pandemia, con lo que es la pandemia, las organizaciones se están ajustando el cinturón. Con tanta gente trabajando desde casa, la seguridad, el acceso y la privacidad en más dispositivos requieren un enfoque pues, muy diferente. Los equipos de TI y los profesionales de datos están trabajando juntos para gestionar esta mayor exposición y riesgo del creciente pues, número de dispositivos, de Bring Your Own Device, por ejemplo, y de IoT. Los enfoques tradicionales en silos de seguridad que solo limitan el acceso a un data warehouse, por ejemplo, ya no son suficientes. Los datos ya no se reciben o residen en un solo sistema, como vimos anteriormente, sino que se distribuyen entre varios sistemas. Digamos, muchos usuarios lo quieren utilizar para operaciones, otros equipos lo usan para realizar informes, otros para hacer su ciencia de datos. Y al final del día, las organizaciones van a necesitar una arquitectura de seguridad transversal que pueda funcionar en todos los sistemas y centralizar pues estas actividades típicas como autenticación, administración de claves y administración de acceso. También debe haber un foco en auditoría y gobierno de datos que sea unificado. Unificado y centralizado. Los usuarios van a poder consumir datos desde o hacia cualquier tipo de sistema sin importar dónde se procesen los datos, porque ya en realidad los servicios van a ser pues, mucho más abstractos, van a residir quién sabe en dónde, digamos en la nube, y no se limita a un sistema específico. Entonces, aquí la predicción es que en lugar de tener una política de seguridad, la responsabilidad de la seguridad se va a desplazar hacia la izquierda, hacia los usuarios. En lugar de que los equipos de datos agreguen un recurso de seguridad específico, una persona o un equipo de seguridad específico, se va a optar por contratar más profesionales de datos que se preocupen por la seguridad de los datos en cada una de las capas y en los niveles de desarrollo. Y como último, los estándares como lo que son el SOX, PCI y HIPAA van a pasar de ser estándares exclusivos de industrias específicas a ser diferenciadores comerciales. Puede que ustedes en sus organizaciones no sean un proveedor, digamos, de servicios médicos, pero demostrar a sus clientes que ustedes cumplen con una de estas certificaciones, digamos HIPAA, pues puede agregar una gran credibilidad y un diferenciador frente a los competidores. Y bueno, ya para terminar, el último es muy importante, lo que es la confianza, será la base en el 2021. A medida que los datos se vuelven más diferenciadores, las organizaciones van a comenzar a ver estos datos como lo que son, un activo empresarial valioso. Pero estos datos en realidad son un activo valioso solo si están limpios y son confiables. Para establecer esa confianza se debe establecer el cumplimiento, las políticas de privacidad de los datos y los protocolos de seguridad y luego infundir todo con inteligencia y automatización en todo su entorno. Este punto es muy importante. Para crear una experiencia de cliente innovadoras, las empresas primero deben ganarse la confianza de los consumidores. El uso indebido o el mal manejo de los datos de los consumidores llega a romper esa confianza que puede ser muy difícil o sin embargo, hasta imposible de recuperar. La personalización de buen gusto y no invasiva, en realidad agrega valor a la experiencia del usuario, pero si los usuarios carecen de transparencia, no es probable que compartan los datos que se necesitan pues, para crear esas mismas experiencias. Y las organizaciones necesitan ser mucho más transparentes en la forma en que recopilan, usan, almacenan y eliminan esos datos, además de formas claras para que los consumidores controlen sus datos. Y esa última parte también es muy importante. Los usuarios y los consumidores siempre deben sentir que están en control de los datos, qué comparten, qué no comparten, qué eliminan, siempre se deben mantener y sentir que están en control. Y a medida que la inteligencia artificial y el machine learning ganan terreno, su adopción y éxito están vinculados a la confianza de los datos. Los datos sucios producen resultados erróneos. En el mundo de la ciencia de datos, en inglés se dice garbage in, garbage out. Si lo que a mí me entra como información es información que no es valiosa, que es basura, que la verdad mis usuarios no me están dando información veraz,
Entonces mis resultados, pues lo que yo haga con esta información, mis modelos predictivos no van a servir para nada, no importa qué tan importante o qué tan bueno sea mi equipo de científicos de datos o qué tecnologías incluso esté utilizando. Entonces, aquí la predicción es que hoy en día estamos trabajando y estamos viendo pues, a usuarios que son mucho más empoderados, siguen estando mucho más informados. Ellos mismos incluso están viendo documentales, por ejemplo, como lo que son el Social Dilemma, el dilema social, The Great Hack, que hablan precisamente de la privacidad y el uso de estos datos por las grandes corporaciones o las grandes compañías, digamos, de redes sociales, y hemos visto pues muchos de los escándalos que se han creado con esto. Y aquí al final del día los gobiernos están interviniendo con más regulaciones de privacidad que se van a seguir implementando año tras año. Por ejemplo, en el 2018 California implementó unas políticas de privacidad bastante estrictas. Todos estamos familiarizados en Europa lo que ha pasado con GDPR. Y hoy en día, en realidad, cuando estas políticas públicas fallan, lo que los consumidores esperan es que las empresas tomen iniciativas al diferenciarse con la privacidad y con la confianza en los datos. Si pasamos al último slide. Siguiente slide, por favor. Y bueno, eso era en realidad todo el tiempo que teníamos para compartirles. Esperamos, y la información también, esperamos pues que les haya sido de valor. Esto en realidad es como una antesala a las siguientes conversaciones de los siguientes ponentes. Y nuevamente les invitamos a que conozcan pues más detalle de nuestro blog de innovación en Rackspace, que es precisamente de donde sacamos esta información. Nuevamente, muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Está la dirección para que puedan conocer más información de lo que Rackspace hace y apoya a sus clientes en este tema. Y está la dirección de correo de Santiago para cualquiera que quiera contactarlo. Nuestro siguiente invitado es Jaime Rincón, de Oracle. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional y MBA de la Universidad Externado de Colombia, con más de 20 años de experiencia en organizaciones de alta tecnología como IBM, Unisys y Microsoft. Experto en arquitectura de datos y analítica, actualmente se desempeña como Master Principal Sales Consultant en Oracle, liderando iniciativas de transformación digital, datos y analítica. Bienvenido, Jaime. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un recorrido por algunos puntos que creemos en Oracle que son importantes en este frente, este pilar de datos y analítica que se ha vuelto tan importante para todas las organizaciones. Y al final, utilizando como ejemplo algunas de las tecnologías de Oracle, también vamos a hablar acerca de algunas de las tendencias que vamos a poder observar específicamente en tecnología en los próximos años, ¿no? Y lo primero, igual que nos contaba Santiago, creo que para ninguno de nosotros es algo nuevo que los datos se han convertido en la base para cualquier iniciativa de transformación digital en las organizaciones, ¿no? Aquí tenemos 6 frentes en los que muchas organizaciones de diferentes industrias han venido trabajando. Coincido plenamente con Santiago que una de las principales son todos los temas que tienen que ver con la experiencia y la satisfacción del cliente, la personalización de mi relación con ellos, el poder llegar con el producto, con la oferta apropiada, por el canal apropiado, en el momento apropiado, es esencial y los datos pues son un prerequisito para poderlo hacer, ¿no? Otro frente de trabajo tiene que ver con la productividad y la eficiencia operacional, como cada vez puedo hacer más cosas con los recursos que tengo y puedo impactar el PIG de la organización, ¿no? Bien sea porque reduzco mis gastos, porque incremento mis ventas. Ahí hay casos muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con logística, con transporte, también con mantenimiento predictivo. Todo el frente de eficiencia operacional es súper interesante. Y finalmente, pues todo el conocimiento que yo gane de lo que son mis clientes, mi mercado, me debe ayudar también a ser más relevante mi propuesta para el mercado y hacerlo mucho más fácil, ¿no? Importante que pueda procesar cada vez más información, pueda traer a la mesa mayores volúmenes de información, nuevas fuentes de datos y ganar ese conocimiento
a escala, manteniendo mis datos protegidos. Y al final de todo esto, muchas organizaciones han no solamente desarrollado estrategias de datos orientadas a mejorar su oferta de valor y su productividad, sino a generar cadenas totalmente nuevas de ingresos para las organizaciones. Los datos como servicio han evolucionado e incluso se han llegado a tener casos de negocio que van no solamente desde proporcionar, por ejemplo, estudios de mercado, análisis de tendencias de lo que está haciendo el consumidor, sino incluso a dar mercadeo como servicio y a crear ecosistemas que en conjunto con partners permitan ofrecer nuevos productos y servicios en conjunto, ¿no? Y eso pues básicamente se basa en los datos, obviamente, en tecnologías que permitan aprovechar esos datos y en el talento que debemos desarrollar al interior de las organizaciones. Siguiente. Entonces en Oracle, pues teniendo en cuenta estos retos que tenemos y estas oportunidades de aprovechar los datos, pues estamos seguros que como empresa de tecnología nos corresponde brindar las capacidades y los servicios de manera costo eficiente para desarrollar iniciativas basadas en datos que tengan un alto impacto para las organizaciones, hacerlo que sea sencillo, que sea ágil y que obviamente tenga las capacidades para escalar a niveles empresariales. Siguiente. Nosotros nos hemos concentrado básicamente en tres grandes pilares de trabajo, ¿no? El primero es modernizar la plataforma de datos y analítica. ¿Y en qué consiste básicamente eso, no? También como nos hablaba Santiago hace un rato, pues hemos venido evolucionando de bodegas de datos tradicionales que estaban muy enfocadas en análisis descriptivo, en batch, y que de alguna manera pues ya necesitamos evolucionar no solamente para que nos brinden más capacidades analíticas, sino también para que nos ayuden a hacerlo de manera ágil, de manera sencilla, que sean plataformas mucho más fáciles de administrar, de operar, de desarrollar, de evolucionar. Importante esa parte, porque la idea no es tampoco botar pues todos los activos de información que tenemos en la organización, sino hacerlos más productivos y más sencillos. Y pasar hacia una analítica predictiva, ganar capacidades para entender lo que va a suceder en el mercado, lo que va a suceder con nuestros clientes en el futuro, e innovar con ciencia de datos e inteligencia artificial, crear esa disciplina, no solamente para crear modelos predictivos, sino que me ayuden a automatizar mis procesos de negocios y hacerlos más inteligentes. Y obviamente, pues para eso puedo contar con aplicaciones que ya tienen embebidas capacidades de Machine Learning. Un ejemplo muy sencillo en recursos humanos, pues poder identificar un candidato que hace match perfecto con alguna posición que yo tenga, la plataforma para construir esos modelos y obviamente que lo pueda hacer también a través de una infraestructura robusta que además también tenga esas capacidades de Machine Learning para que toda la operación, el afinamiento, la configuración se haga de manera automática y con menos esfuerzo. Siguiente. Lo que nosotros hemos visto es que esa ruta para aprovechar los datos en este momento puede basarse básicamente en 4 grandes etapas, ¿no? La primera es la bodega de datos autónoma y es que ya tengo que pasar de esa estructura monolítica, pesada, costosa, hacia un ambiente que tenga, aprovechando todas las capacidades de Machine Learning, una operación, una optimización y un aseguramiento automático, que yo me dedique al negocio y no me dedique a administrar esa infraestructura, que para eso están los algoritmos y el mismo Machine Learning. Y pasar a ambientes que me permitan experimentar, ¿no? Un laboratorio de datos en donde yo pueda colaborar, donde pueda crear equipos interdisciplinarios que tengan analistas de negocios, científicos de datos, que prueben, innoven, experimenten, se equivoquen rápido y al final podamos sacar modelos predictivos y prescriptivos.
En un tercer escalón, la idea es que yo eso lo pueda industrializar, ¿no? Y también, como decía Santiago, que cada vez me aleje más de ese procesamiento batch y empiece a trabajar en un tiempo cercano al real. ¿Para qué? Para ser más oportuno, para estar más conectado con los momentos de vida del cliente. Que esos modelos analíticos pues los pueda liberar fácilmente, los pueda operacionalizar y los pueda integrar con aplicaciones y canales que son finalmente los que me ayudan a trabajar más eficientemente. Y al final, pues cada vez ir generando modelos más complejos que me lleven hacia la automatización, ¿no? Esos modelos ya están totalmente integrados con mis aplicaciones y me están ayudando a tomar decisiones de forma automática y en tiempo cercano al real. En el siguiente slide básicamente tenemos un resumen de las capacidades que yo debo generar al interior de las organizaciones si quiero aprovechar estas oportunidades que veíamos en el slide anterior y recorrer estos caminos, esta hoja de ruta que revisábamos, ¿no? Capacidades para integrar diferentes tipos de fuentes, ya no solamente internas, ya no solamente estructuradas, irme hacia información no estructurada que se está produciendo en tiempo cercano al real, redes sociales, dispositivos, logs de aplicaciones, poderlas integrar importante, no solamente en una modalidad batch, sino también en tiempo cercano al real, poder almacenar grandísimos volúmenes de información ya sea estructurada, semiestructurada, no estructurada, y poderla procesar de forma independiente al almacenamiento, ¿no? Parte del legado que tenemos de las bodegas de datos tradicionales fue ese acoplamiento total entre almacenamiento y procesamiento. No, yo ya puedo tener almacenamiento separado y poner el motor de procesamiento que más me guste, que más se ajuste a mi caso de uso, y desconectarlo incluso cuando ya no lo necesite más. Y herramientas para dos comunidades de usuarios un poco diferentes, ¿no? Los científicos de datos que están confortables enfrentándose a un notebook, escribiendo código en R, en Python, utilizando librerías de Deep Learning, y que lo puedan hacer de manera eficiente y rápida. Y los analistas de negocio que de pronto necesitan un ambiente un poco más gráfico, pero que también van hacia lo predictivo, ¿no? Que de pronto quieren hacer un botón derecho y explícame esta variable y tráeme cuáles son las correlaciones que encuentras o proyectalas o tráeme segmentos, clúster, pero no lo hacen en un ambiente de desarrollo, sino en un ambiente mucho más gráfico. Ahora, el punto 7 y el 8 son esenciales y es que yo ya no me debo quedar solamente en producir un modelo predictivo que me arroja datos a una tabla, sino que yo tengo que conectar eso con mis aplicaciones, tengo que llevarlas hacia los canales. Y eso no solamente le da información a la persona, por ejemplo, que está de cara al cliente final, sino que me va a ayudar a automatizar y a traer más información sobre la mesa. En la siguiente, básicamente lo que tenemos es un diagrama que le puede a uno servir como de lista de chequeo para ver cuáles capacidades tiene la organización y cuál es su nivel de madurez. Y lo importante es que yo, así como defino un roadmap de los casos de uso que son importantes para mi organización, defina también cómo voy a ir construyendo mi Lego, cómo voy a ir armando este rompecabezas con diferentes capacidades, ¿no? En las capacidades, por ejemplo, de procesamiento solamente para hacer profundización en un nivel, en ese punto 4, yo puedo necesitar la consulta tradicional, pero puedo necesitar procesamiento en memoria, puedo necesitar machine learning, puedo hacer análisis espacial de redes, implementar clústeres de high performance computing. O en el número 5 de ciencia de datos necesito capacidades para preparar los datos para un experimento, hacer el modelamiento predictivo, entrenar mis modelos, validarlos, compararlos, compartirlos con otros usuarios, industrializarlos. Entonces la idea sí es ir caminando en este roadmap. No todo lo tengo que hacer al principio. Y más que tecnológicamente, este roadmap está guiado por los casos de uso que son esenciales para la organización. En el siguiente slide simplemente, en Oracle lo que queremos es ir
cubriendo esas capacidades y dar la posibilidad de que uno eche mano de este arsenal de herramientas dependiendo de lo que quiere hacer, y vaya construyendo incrementalmente la solución. Y también coincido con Santiago en su apreciación de que la nube se ha vuelto el habilitador esencial para este tipo de tecnologías, ¿no? No solamente por ambientes de costo eficiencia y de economías de escala, sino por la agilidad, por la rapidez con la que yo puedo tener estos elementos disponibles, cómo puedo combinarlos e integrarlos rápidamente, cómo puedo, por ejemplo, habilitar esquemas de pago por uso, de elasticidad, de autoescalabilidad, muchos elementos que puedo utilizar en las nubes, no solo de Oracle, sino de diversos proveedores. En el siguiente, básicamente quiero hacer énfasis en esos puntos de beneficios, ¿no? Importante tener las capacidades de misión crítica, la potencia para tener cargas de trabajo complejas. Voy a profundizar adelante en lo que es la nube autónoma, poder tener ese roadmap completo. Muy importante que las plataformas sean abiertas y flexibles, seguras y sobre todo costo eficientes. En el siguiente slide es un ejemplo que quiero traer sobre la mesa y es uno de los elementos que consideramos esenciales en nuestra plataforma, que es Oracle Autonomous Data Warehouse. Entonces es una herramienta que reside en el cloud de Oracle, que automatiza completamente el ciclo de vida de, por ejemplo, una bodega de datos. Entonces, te automatiza todo lo que es el aprovisionamiento, la configuración, y la puesta a punto de la infraestructura, de la capa de software, es decir, de la base de datos, y además no solamente utiliza Machine Learning para lo que es esa infraestructura y esa capa de base de datos, sino para desarrollar nuevos elementos de cara ya al negocio, ¿no? En la siguiente vemos los tres pilares de lo que es la estrategia de bases de datos autónomas de Oracle. Lo primero es que se administre sola, ¿no? Entonces que, por ejemplo, todas esas labores que hacíamos antes de indexar, de particionar, de comprimir, de revisar los planes de ejecución de las consultas, ahora el motor de inteligencia artificial lo hace solo, ¿no? Entonces, eso me libera esfuerzo para dedicarme a innovar y no operar. La otra parte es que se asegure solo, entonces que detecte vulnerabilidades, que detecte que debe actualizarse, que debe aplicar parches, que identifique en dónde hay algún riesgo o algún usuario malintencionado que quiere acceder a los datos de manera no apropiada, y también que se repare sola. Entonces, que detecte que de pronto algún elemento de hardware está funcionando mal, que lo reemplace y que finalmente pues asegure una disponibilidad y un nivel de servicio muy alto. En el siguiente slide, básicamente el mensaje aquí es que además de tener infraestructura que tiende hacia la autonomía, que nos libera de todas esas cargas operativas y administrativas, las plataformas también están tendiendo a ser convergentes, ¿no? En el diagrama anterior les mostraba como muchas cajitas, pero algo que estamos observando en la industria es que pues con un solo producto yo puedo resolver muchos casos de uso. Entonces, por ejemplo, en Autonomous Data Warehouse yo ya no solamente trabajo con la data estructurada, sino que me puedo ir a documentos, puedo trabajar con esquemas JSON, puedo trabajar con información espacial, de redes, pero también desde el punto de vista de tecnología puedo trabajar in memory, puedo conectarme con IoT. Entonces las plataformas también tienden a tener esa convergencia que finalmente también lo que me aportan es en temas de eficiencia, ¿no? Esto es un poco lo que quería contarles. En el siguiente slide tenemos un caso. Ahora les voy a copiar en el chat el link para los que lo quieran revisar. Pero este caso me gusta mucho, se aleja un poco del mundo comercial en el que vivimos un poco y va al número al tema científico, ¿no? Es la cantidad de información que yo pudiera necesitar analizar en una plataforma que
que choca partículas, que intenta darnos luces acerca de cómo nació y cómo evolucionó el universo, y la cantidad de información que maneja es grandísima, ¿no? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues necesito tecnología, necesito infraestructura, y obviamente que necesito el talento de gente que sabe aprovechar los datos y las plataformas, ¿no? Lo voy a copiar para los que quieran revisarlo un poco más adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muy complacido de estar con ustedes esta noche, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Jaime. Invitamos a los que tienen inquietudes, preguntas, irla colocando en el chat para revisarla al final de la presentación. Nuestro último speaker es Aaron Cárdenas, es ingeniero de preventa de Analytics de Microfocus, estudió Ciencia de la Computación en la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con una maestría en Tecnología de Información y Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Más de 15 años de experiencia en diseño de arquitecturas para sistemas y bases de datos. Se ha desempeñado tanto en el sector público como director general adjunto de Tecnología de Información de una Secretaría del Estado Federal, como en la iniciativa privada como consultor y arquitecto de sistemas en distintas empresas líderes de la industria. Actualmente realiza su labor como parte del equipo de ingenieros de Vertica para Microfocus Latinoamérica, por lo que se ha especializado en el desarrollo de soluciones para el análisis de grandes volúmenes de datos y en lo particular en la plataforma de analítica predictiva para Big Data de Vertica. Bienvenido, Aaron. Gracias, Eduardo. Te agradezco mucho. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Aaron Cárdenas. Gracias por la introducción. La idea de la plática de esta noche, en los minutos que me quedan, es poder comentarles un poco cuál es la visión que nosotros tenemos en Microfocus respecto a las prioridades de Machine Learning y de analítica de data. Si pudiéramos ir a la siguiente, Eduardo, por favor. Primero que nada, ustedes, mejor que nadie, todos estamos conscientes de la relevancia, de la importancia que tiene hoy en día para la toma de decisiones, y más en el año que acaba de terminar, con todos los efectos que se han visto derivados de la pandemia. En la siguiente slide vamos a ver un ejemplo de una compañía llamada Domo. Es una compañía que hace uso de todas estas tecnologías de las que vienen platicando mis colegas, que permiten el análisis de toda esta gama de información. Ellos ingestan fuentes, más de 100 trillones de filas al día, de 150 fuentes diferentes. Utilizan tecnologías de Big Data, de Analytics, de Microfocus, y habilitan un portal que ustedes pueden acceder de manera pública, a través del cual se muestran dashboards que observan el performance de la pandemia a nivel mundial. Eso ayuda muchísimo a la toma de decisiones en tiempo real. Las tecnologías las que nosotros trabajamos hoy en día son muchas, son muy variadas. Firstmark en el año pasado, 2020, emitió este landscape. Ahora le llaman el Data and AI Vendor. Y aquí engloban muchísimas aplicaciones que tienen que ver con esto, con la analítica de datos, ¿no? En lo particular de lo que estamos hablando hoy en día son estas tecnologías que tienen que ver con lagos de datos, con data warehouses, con información que viene a través de flujos en real time, a través de Kafka, de Spark. Hablamos de bases de datos not only SQL, de bases de datos que tienen procesamiento paralelo masivo, que operan on-premise, que operan en la nube. Existe una gama muy, muy amplia de bases de datos. Pero, ¿cuáles son las prioridades? Ofertas tecnológicas, ustedes lo saben, existen muchas, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que nosotros creemos que nuestro VP, Colin Mahoney, planteaba en cuanto a cuáles deberían ser estas prioridades, ¿no? Y basado mucho en lo que dicen los analistas. Vean ustedes, Constellation Report emitió este reporte el año pasado, en donde lista las 5 tendencias para observar en cuanto a plataformas analíticas de datos modernas. Estas deberían ser, de acuerdo a Constellation Report, soportar ambientes híbridos y de varias nubes, ¿no? Poder trabajar en una o en varias nubes, y también con hardware on-premise.
tener separación de cómputo y almacenamiento, poder tomar decisiones de crecimiento de ambas capacidades de manera independiente, soportar machine learning, soportar inteligencia artificial. En cuarto lugar, ellos colocan el adaptar estas tecnologías también para poder interactuar con data lakes. Existen data lakes en muchísimas empresas y las plataformas analíticas deben poder leer datos de un data lake y poder traer datos de este lago de información. Y, por supuesto, llegar al volumen de datos que nos platicaba mi colega hace un momento, llegar a la escala de los petabytes, miles de teras en una sola base de datos. Es el tipo de tecnologías que las compañías están utilizando hoy en día. Otras tendencias que estamos viendo mucho al día de hoy es lo que ahora se denomina la carrera para un warehouse unificado de analytics. Ustedes saben, existen muchísimos términos, fue Hadoop hace algunos años, Big Data, que hoy en día es un término que está en franca decadencia, y hoy se habla de este Analytic Warehouse unificado. Pero ¿cuáles son las barreras que existe para poder tener un solo warehouse que sea el punto único de verdad, ¿no? Todas las empresas quisieran tener esta base de datos central que sirva de información a todas las áreas, pero existen barreras organizacionales y barreras tecnológicas. Les pregunto a ustedes, ¿algunas de estas les suenan conocidas? Silos de información, data que no se habla entre sí, procesos legados de tecnología vieja que hoy en día ya se utiliza porque es difícil salir de ella, falta de analytic skills. ¿A cuántos de ustedes les hacen falta data scientists en sus equipos? Resistencia al cambio, cambios organizacionales, rotación de personal, son una serie de barreras que impiden este cambio, ¿no? Todos las enfrentamos hoy en día. En el siguiente slide van a poder ustedes observar aquí hablamos de esta desconexión que existe y que es muy común en los C-levels, ¿no? A veces existe mucho excitement, mucha emoción sobre tecnologías como AI, como blockchain, pero a veces nos hacen falta otros pilares que son importantes para poder desarrollar este laboratorio de datos. Tener una visión, contratar a líderes de datos, gente que conozca cómo hacer esa ciencia de datos, adquirir experiencia del mercado, entrenar gente propia de la compañía, introduciendo mejores prácticas de analytics, tener todo un core de capabilities relacionadas a la ciencia de datos y tener una arquitectura moderna. El tema de la arquitectura de datos en las empresas es un tremendo dolor de cabeza. En el siguiente slide vamos a ver lo que nosotros le denominamos la evolución de las plataformas de warehouse. Han existido primero los data warehouses que comenzaron en su primera mayoría muchas veces como appliances, pero hoy en día estamos tendiendo mucho hacia la nube, hacia tener esta separación de cómputo y storage. Los data lakes tuvieron mucha promoción, fueron muy famosos hace algunos años, pero hoy en día se ha visto que no son la panacea, que no tienen tan buen performance como el que se esperaba y que a pesar de ser open source, no pueden, tienen un costo importante relacionado con el hardware. Los ODS o Operational Data Stores tienen el problema de que muchas veces implican data duplicada. Tomar data de donde se encuentra originalmente para poder cargarla en este almacén de datos operacionales. ¿Por qué es que fallan todas estas iniciativas? Existe un problema muy importante que es el de la arquitectura espagueti, ¿no? Lo vamos a ver en el siguiente slide. Quiero ver si también esta otra diapositiva les suena a ustedes conocido. Si das clic, Eduardo, vamos a ver cómo ustedes casi seguramente tienen en su arquitectura de hoy en día bases transaccionales, aplicaciones enterprise desarrolladas en casa, tienen herramientas ETLs, tienen data warehouses, tienen ODSs, tienen muchas veces data lakes, varias bases de datos, varios data marts, y todo esto lo proyectan en diferentes analíticos. Esta es la famosa arquitectura espagueti, ¿no? No pierdan de vista una cosa. Cada línea de las que veían ustedes en el slide anterior, cada una de ellas representa un movimiento de datos.
Es un dato que se encuentra en una aplicación o en una tecnología y que a través de esa tubería se tiene que mover, es transformado, se envía, se genera una copia de ese dato, un subset, se generan cubos, pero ese movimiento de datos implica gasto en recursos y eso es lo que queremos evitar justamente. Eduardo, si me hicieras favor ahora sí. En el caso de Uber, que es un cliente que utiliza nuestras tecnologías de Big Data, ellos han modificado mucho esta arquitectura Spaghetti que se tenía con diferentes tecnologías open source, tecnologías nuevas, tecnologías de nube, tecnologías legadas. La idea es reducir el tiempo que les toman las consultas, que en sus propias palabras ha sido de un 95%, toman menos tiempo de 15 segundos en obtener una respuesta y han podido llegar a lo que vamos a ver en el siguiente slide, que es una arquitectura en donde yo reduzco de manera importante este movimiento de datos. También han podido integrar todas las herramientas que ustedes encontrarían en un ecosistema de Big Data. Herramientas de ETL, herramientas de visualización, bases de datos transaccionales, nubes diferentes o diferentes lagos de datos. Son ecosistemas heterogéneos en los que las plataformas analíticas deben poder convivir. Difícilmente alguno de ustedes va a reemplazar todo, sino que van a buscar poder hacerlo por fases. Aquí la idea, como les digo, es tener una sola base de datos, una sola plataforma, que sea la que se encargue de realizar toda esta analítica. Nosotros, adelante Eduardo, por favor. En este caso, lo que promovemos es Vertica, nuestra tecnología de bases de datos, que tiene esta capacidad de reducir todos esos movimientos de información. Poder acelerar las consultas, poder ofrecer un mayor performance, poder tener paralelismo. Donde buscamos evitar esa arquitectura espagueti. Con este último slide, los dejo y abrimos un par de minutos para preguntas que ustedes tengan. La pregunta la pueden ir colocando en el chat. Yo, mientras tanto, tengo algunas preguntas para ustedes mientras van apareciendo las preguntas en el chat. Para Santiago, tú hablabas de la democratización de la analítica, gracias a que los proveedores cada vez están agregándole artificial learning a las funciones que ofrecen. ¿Cómo ayudan ustedes, Santiago, a sus clientes? Claro que sí, Eduardo. Nosotros ayudamos a cuál es el caso de éxito o el caso de negocio o inteligencia artificial o machine learning. Yo creo que aquí lo más difícil es todo lo que vienen siendo estos proyectos de datos, entender cuál es mi retorno de la inversión, y eso generalmente cuando uno en el área de tecnología trata de vender estos proyectos, digamos, a los niveles pues, más arriba, siempre la pregunta va a ser cuál es mi retorno de la inversión, y eso normalmente son como los puntos un poco que son más difíciles de responder de forma inicial. O muchas veces nos hemos encontrado con casos de clientes que nos dicen, quiero un data lake, o quiero, no sé, utilizar X o Y base de datos, por ejemplo. Y cuando les preguntamos el por qué o qué quieren hacer con eso, y la respuesta es simplemente, no, pues todavía no sabemos o entendemos por qué, pero pues simplemente es lo que hemos escuchado y lo que está de moda y pues lo queremos. Entonces, ahí nosotros como Rackspace lo que hacemos es empezar de adelante para atrás más bien, entender cuál es el caso de uso, entender cuál es el caso de negocio que se quiere resolver, y de ahí empezamos para atrás a tratar de entender qué tecnologías pueden ser las que se pueden utilizar para pues, ejecutar este tipo de funcionalidades. Y ahí mencionamos que se democratiza porque en realidad mencionamos,
y aquí los hemos visto también en muchas de estas presentaciones, que ya yo el poder procesar grandes cantidades de información, poder hacer analítica, poder hacer machine learning, digamos que ya hay un gran ecosistema de herramientas que me favorecen y que me ayudan, tanto a mí como proveedor de tecnología y de soluciones, como a los clientes consumiendo estas soluciones, a que se puedan desarrollar muchísimo más rápidamente e incluso empezar a automatizar completamente todo ese flujo. Y ahí es donde nosotros entramos como Rackspace, como un integrador y un desarrollador pues, de esas soluciones para nuestros clientes. Yo creo que en resumen es más o menos ahí donde nosotros agregamos valor en toda esa cadena, desde la ingesta de datos hasta la puesta en producción de modelos predictivos. Gracias, Santiago. Esta pregunta es para Jaime. Jaime, hablabas de los bases de datos autónomas que Oracle ofrece, que se automanejan, autoaseguran, se autorreparan. Yo me imagino que todo esto incluye que estén incorporados mucha cantidad de inteligencia artificial y machine learning en los servicios que ustedes ofrecen. Sí, sí, así es. Pues la idea es que no solamente, digamos, el machine learning y la inteligencia artificial estén disponibles para construir modelos enfocados en negocios, ¿no? En los casos de uso que veíamos, por ejemplo, de customer experience o de eficiencia operacional, sino que el mismo machine learning y la inteligencia artificial se apliquen a las plataformas, ¿no? Y a través de ese machine learning y esta inteligencia artificial, pues la misma plataforma sepa, por ejemplo, qué tipo de índice debe generar para diseñar una estrategia de acceso a los datos óptima. O, por ejemplo, si debe particionar o no particionar una tabla. O, por ejemplo, si un disco pudiera presentar una falla. Entonces, la idea es que esas mismas capacidades se utilicen dentro de la plataforma. Y eso tiene que beneficiarnos en términos de desplazar esfuerzo y recursos importantes de la organización hacia la innovación, hacia el análisis de los datos y no tanto hacia la operación y hacia a la administración de las plataformas, ¿no? Finalmente, creo que todos estamos en industrias súper competidas en donde tenemos que tomar acción y tenemos que enfocarnos en nuestros casos de uso de negocio, los que nos traen retorno y cada vez menos a administrar tecnología. Gracias, Jaime. Y Aaron, hiciste mucho énfasis en el tema de la arquitectura, sobre la arquitectura que hoy en día deberían de tener las compañías. Como tú mostraste, creo que con el tiempo esa digamos, organización espagueti en el tema de tecnología es producto de todos estos años que iban saliendo tecnologías, soluciones, iban montando. ¿Cómo es muy fácil hacer como un borrón y cuenta nueva? O sea, ¿cómo poder juntar todo eso? Claro, Eduardo, es un proceso que sin duda se tiene que realizar por partes, que se tiene que analizar cuál es el estatus actual de la arquitectura que se tiene, y es un proceso en donde, como decía, tenemos que tener una herramienta que tenga la capacidad de interactuar con el resto de las herramientas del equipo. Nosotros en Micro Focus estamos para apoyarlos en este sentido y quedamos a sus órdenes. Ok, muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta en este momento, puede encender su micrófono y... Eduardo, buenas noches. César López. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muchas gracias. Primero, agradecer, muy buena todo lo que nos han compartido Santiago, Aarón y Jaime. Muchas gracias, muy amables. La pregunta mía está más alrededor de, dada la inversión tan importante, el cambio de cultura en el manejo de data tan estratégica hoy en los negocios, ¿cómo ha sido la experiencia en grupos empresariales de crear centros de excelencia para la gestión de la data, tanto en la parte tecnológica como en la parte analítica, donde adicionalmente se necesitan de recursos con skills
y talento que conozca mucho de la parte estadística, científica, analítica. ¿Cómo ha sido esa experiencia creando centros de excelencia para la gestión nueva de esta información? No sé si Jaime y Santiago quieran, o cada uno, pues. Sí, pues yo puedo... dale, si adelante, quieres, Jaime. Santiago. Adelante, Santiago. Dale. Vale. Listo. Si quieres, yo les comento un poco desde el punto de vista de nuestra experiencia de Rackspace. Ahorita lo que estamos viendo es algo muy similar a lo que se sigue incluso viendo en lo que ha sido la adopción de nube también. Y ahorita cuando estamos tratando de ya enfocarnos más en lo que es la adopción de una cultura de datos en las organizaciones, ha sido un poco complicado y un poco complejo. Porque es un cambio a nivel de cultura. Igual cuando se estaba adoptando la nube, se estaban creando los centros de excelencia para lo que era la adopción de nube. Ahora estamos tratando de hacer lo mismo, estamos viendo el mismo camino para lo que es estos centros de excelencia, de adopción, para pasar a las organizaciones, a que sean organizaciones que sean data driven, que es lo más importante. Eso es lo que hoy en día todas las organizaciones modernas están pasando a hacer. Y no es solamente cuestión de que compre una tecnología o que el equipo de científicos de datos me dijo que tenía que empezar a, no sé, a crear un data lake o crear como esas digamos, evoluciones, pero en silos. Eso es lo más difícil de quebrar, porque al final del día, o de difundir en toda la organización. Porque eso es lo que tiene que ser para que una organización en realidad saque provecho de todas estas nuevas tecnologías y del valor en realidad de los datos. Toda la organización se tiene que volver data driven. Entonces, ha sido un reto. De hecho, eso es parte de lo que nosotros como Rackspace hacemos. No es solamente llegar y decirle al cliente, mire, te puse esta base de datos, mira, te puse este data lake, por ejemplo, sino que entramos a analizar y ver cómo en toda la cadena de valor, desde que se ingestan y se generan los datos, cómo fluye a través de toda la organización y cómo toda la organización, todas las diferentes áreas tienen que cambiar para que en realidad se pueda sacar un valor y un provecho de todos estos datos. Una de nuestras prioridades es automatizarlo todo. Y para yo poder automatizar cualquier proceso, desde la ingesta de datos hasta la puesta en producción de modelos predictivos y hacerlo en masa, por así decirlo, tiene que haber un involucramiento de todas las áreas y de todos los niveles en la organización. Entonces, es importante, se tiene que hacer esos centros de excelencia a nivel de datos y eso tiene que permear a toda la organización. Si no, como se vio con la nube, si yo nada más me quedo en silos muy específicos, no voy a ver en realidad el valor que me pueden traer los datos a toda mi organización. Entonces, es un reto y pues es parte de lo que nosotros trabajamos con los clientes como Rackspace. Gracias, Santiago. Jaime. Okay. Sí, complementando un poco la respuesta de Santiago, hay que tener en cuenta, digamos, el modelo como la organización empezó a trabajar los datos, ¿no? En muchas organizaciones lo que hemos encontrado es un modelo que está centrado en IT. Entonces, en ese tipo de modelos, pues hay un énfasis muy marcado en lo que son las capacidades tecnológicas y a veces se encuentra cierta desalineación con los objetivos de negocio. En otras organizaciones, al contrario, se desarrollan capacidades analíticas en las funciones de negocio. Entonces, allí encontramos los problemas de silos de información y no hay un análisis transversal de la data, por ejemplo, que es tan importante a nivel de clientes. Entonces, yo creo que es muy importante también desde el punto de vista metodológico apoyar los programas de administración de información empresarial, todo lo que tiene que ver con el gobierno. Y un poco la experiencia que hemos visto allí es que es importante tener, por ejemplo, una instancia superior que coordine los esfuerzos de la organización. Pensé a un CDO o un comité de administración de los datos en donde no solamente participa IT, en donde participan las diferentes áreas de negocio, las áreas de mercadeo, de cumplimiento, son esenciales. Y son esas áreas las que pueden armar equipos interdisciplinarios que actúan como escuadrones para resolver casos de negocio. Ese comité puede definir cuáles son tus casos de uso prioritarios, los que más impacto tienen, los que se pueden traer beneficios a más corto plazo y con base en el caso de uso armas el escuadrón multidisciplinario y lo pones a andar. Ahí te vas a dar cuenta que vas a necesitar siempre un conocimiento y unas capacidades tecnológicas estándar. Entonces ahí es donde ese centro de excelencia se articula, ¿no?
Yo puedo tener ese centro de excelencia, tengo mis casos de uso, armo mi equipo interdisciplinario y el centro de excelencia es el que lo apoya, ¿no? Pero lo importante es tener esa instancia de gobierno superior que se sale de las áreas de negocio, que se sale de IT y que permite construir proyectos que realmente son de impacto para la organización, ¿no? Entonces, me parece que esos programas de administración de la información empresarial que fomentan y que fortalecen el gobierno de los datos son esenciales para revisar ese tipo de iniciativas organizacionales o que también pueden ser de conglomerados. Jaime, Santiago, muchas gracias. Yo, digamos, Aarón se tuvo que desconectar, ¿no? Le tuvo un inconveniente. Del lado de Microfocus también, digamos, quisiéramos y tenemos la capacidad de poder apoyar. Tenemos casos grandes de clientes tipo AT&T que utilizan nuestras soluciones para hacer todo lo que exponieron de poder reemplazar esas grandes arquitecturas espagueti. Tenemos mucha experiencia y podemos compartirla sin ningún problema con ustedes. Son casos de clientes que no solo están en su base central, sino tienen dispersión geográfica y han tenido que ejecutar en cada uno de los países ese tipo de proyectos y definir ese tipo de arquitecturas, y esos equipos de trabajo basados en esos centros de excelencia regionales que podemos compartir con ustedes igualmente, y ahí podemos apoyarlos en la definición, estructuración y compartir nuestra experiencia. Tenemos grandes casos, como lo mencionaron también, tipo Uber, que son casos de dispersión y que pueden asociarse a lo que preguntabas de grandes compañías incluso grupos empresariales que podemos apoyar igualmente. Gracias, Juan. Yo tengo una pregunta para los tres. Las compañías durante muchos años han estado almacenando datos, gigabytes, metadatas de datos, pero como vimos en las presentaciones, los datos no son buenos, no están limpios, obviamente la información que salga no va a ser buena. ¿Hay servicios o hay herramientas o cuál es el mejor camino para que las compañías puedan iniciar o puedan depurar toda esa cantidad de datos y que realmente los datos que tienen guardados durante muchos años sean de total utilidad para lo que se quiere? Meto la cucharada, Eduardo, y ahí nosotros podemos apoyar las compañías con herramientas de segmentación de datos, identificación de información, de tipos de información. Por ejemplo, saber cuál es la edad y cuál es el tiempo de consulta de cualquier tipo de archivo o cualquier tipo de dato, información estructurada y no estructurada. Podemos apoyarlo con ese levantamiento de información, ese análisis de información, para que se pueda luego estructurar y saber qué es lo que se va a llevar a ese lago de datos y cuáles son los datos realmente que son importantes para la organización. Ese tipo de herramientas existen, nosotros podemos acompañarlos y llevarlos en ese camino de identificación de datos, llenado de información con información real, que es lo que se requiere para poder hacer y que la analítica al final sea lo que la compañía requiere y espera. Nosotros podemos apoyar en la identificación, clasificación y luego en el llenado de esos grandes lagos de datos. Sí, definitivamente en el mercado hay muchas herramientas de calidad de datos, inclusive con diferentes aproximaciones. Nosotros tenemos en Oracle herramientas de Enterprise Data Quality que básicamente lo que buscan es poder definir una disciplina completa en la organización para tener datos consistentes, oportunos, reales. Y es un proceso que un poco vinculándolo con la pregunta anterior, pues tiene que estar en cabeza de un comité y tiene que ser prioridad para la organización. Ahora, lo importante es que mientras esa disciplina se pone en marcha, pues yo no puedo dejar de hacer labores analíticas, ¿no? Entonces, y parte de la democratización de las capacidades de administración y análisis de datos está en que yo pueda empezar a trabajar con los datos que tengo
y encontramos que, por ejemplo, en el ciclo de producción de modelos analíticos se deben proveer capacidades para que el científico de datos prepare sus datos para entrenar sus modelos, porque si esperamos a que, digamos, la calidad de los datos esté al 100% en todas las fuentes, pues no vamos a arrancar a aprovecharlos, ¿no? Entonces, es importante que el mismo usuario y esos equipos interdisciplinarios tengan esas capacidades para preparar los datos para sus casos de uso y puedan ir avanzando. Y ahí también es una herramienta que se vuelve importantísima, son todas esas herramientas de catálogo de datos, ¿no? Que yo pueda identificar en dónde están mis activos de información e incluso en cuáles ya he trabajado previamente y ya depurado y están listos para que no solamente los utilice la persona que lo generó, sino a otras personas les pueden servir. Entonces, eso también es importante, ¿no? En conclusión, pues tenemos herramientas de calidad de datos empresariales y debo tener pues la disciplina para armar mi programa de corrección y de depuración de datos, pero eso no quiere decir que me quede quieto, ¿no? Entonces, en la democratización tanto de la ciencia de datos como el business analyst debe tener la capacidad de preparar sus datos, si tiene que hacer ciertas depuraciones, poderlas hacer, y tengo que controlar también mis activos de información, y ahí es importantísimo cuáles ya están depurados y con qué nivel de calidad los tengo, ¿no? Gracias, Jaime. Santiago. Sí, Eduardo, la verdad no mucho que agregar de mi parte. Lo que mencionan Jaime y Juan es en realidad pues, el mismo tipo de metodología que nosotros como Rackspace hemos utilizado con clientes que se encuentran en este tipo de situaciones. Las herramientas existen, los procesos existen, ya va a ir muy dependiente obviamente del caso de uso, del tipo de información, el tipo de datos, el caso específico del cliente, como para entender nuevamente qué es lo que se quiere hacer, y ahí se trabaja para atrás entendiendo cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para pues, empezar a sacar valor, digamos, que de esa información histórica que se tiene. Son procesos complejos, como mencionaba ahí Jaime, es muy difícil uno esperarse hasta que uno tenga toda la data a la perfección, porque al final del día eso es uno de los problemas que más vemos, es como que un parálisis que tienen muchas organizaciones porque se ponen a analizar todo lo que tienen y al final del día no terminan haciendo nada. Hay un punto en que la organización tiene que decir, tengo la suficiente cantidad de información para ya empezar a sacar algún tipo de valor de lo que tengo, y luego ya veo cómo puedo empezar a transformar toda esa data que tengo histórica y empezarla a traer pues, a mis procesos que ya tengo que ir adelantando. Entonces, en realidad es el mismo approach, el mismo acercamiento que nosotros tomaríamos, basado pues ahí en lo que mencionó Jaime y Juan. Entonces, estamos ahí como que muy alineados en esa parte. Gracias, Santiago. Ya se nos acerca el tiempo. Voy a hacer una última pregunta, partiendo de la pregunta de César sobre los centros de excelencia. ¿Esos centros de excelencia deben ser in-house o pueden ser tercerizados o algo mixto? ¿Qué es la recomendación de ustedes para colocar esos centros de excelencia de datos? Jaime o Juan. Yo la verdad, la experiencia que yo he podido conocer, y digamos no soy el más experto en este tema, los centros de excelencia han estado siempre in-house en las organizaciones. Han desarrollado su centro y hacen la distribución en los casos que yo conozco personalmente. No sabría si es una buena práctica o no, la verdad. Sí, yo coincido con Juan, y es que finalmente los centros de excelencia de datos y analítica pues están trabajando con un activo de la organización que pues es muy valioso, ¿no? Y como decía en la pregunta anterior, no es solamente un tema de IT. Uno podría pensar, pues tercerizo este conocimiento específico en herramientas o en metodologías de desarrollo, pero es muy importante que ahí esté las prioridades de la organización reflejadas, estemos alineados con los objetivos, con las aspiraciones de la organización. Y eso pues es una
cosa inherentemente interna, ¿no? Podría traer puntuales, pero realmente este tema de manejo de los datos es esencial y es una ventaja competitiva de la organización. Entonces, yo sí estaría muy inclinado a recomendar que, si bien se pueden traer recursos de afuera para temas puntuales, sí se maneje internamente. Gracias. Y estoy de acuerdo con lo que mencionan ahí y Jaime y Juan. Nosotros también en nuestra experiencia y la forma en que se recomienda es que sea algo interno, precisamente porque ese tipo de conocimiento y prácticas que se manejan en esos grupos de centros de excelencia de datos, al final del día se tienen que permear a toda la organización. No es solamente algo que se va a quedar en un silo y se va a quedar ahí encerrado, digamos, o es algo que voy a tercerizar y que luego voy a ir con un tercero para que me haga algún tipo de procesamiento de mis datos. No, eso tiene que ser parte de la organización, como hemos visto anteriormente, y se siguen utilizando centros de excelencia para lo que es la parte de nube. También estamos viendo lo que es la parte de centros de excelencia para la parte de datos, y todo ese conocimiento se tiene que permear a toda la organización, porque al final del día lo que yo quiero crear es una organización que sea data-driven, que sea completamente, que todas las decisiones que se tomen en una organización sean basadas en datos, como las grandes organizaciones hoy en día, que vemos que son líderes en sus diferentes industrias, lo están haciendo, y la única forma para yo poder conseguir eso es que estas organizaciones vivan adentro de la organización o de la compañía, y que todas esas mejores prácticas pues se permeen a toda la organización. Entonces, definitivamente de acuerdo con nosotros dos, y es pues como nosotros también lo manejamos a la interna como Rackspace. Gracias, Santiago. Bueno, ya vamos a terminar. Invito a los speakers que hagan un cierre, unas últimas palabras de conclusión, cada uno de los 3 speakers que participaron. Entonces, comenzamos en orden que se presentaron. Entonces, Santiago, tus conclusiones. No, pues nada, yo creo que sin más que decir, estamos en un momento de inflexión en cuanto a lo que viene siendo el uso de los datos. Nos seguimos dando cuenta que siguen siendo pues mucho más importantes y van a seguir siendo más importantes. En mi exposición o en mi presentación presentamos estas tendencias que en realidad se van a seguir profundizando y van a seguir agudizándose bastante en lo que viene, lo que es la agilidad de las organizaciones para poder ser muchísimo más ágiles a los cambios que estamos viendo. Ahorita fue el COVID, mañana puede ser quién sabe qué otra cosa, y el poder adaptarse en realidad, digamos, es parte fundamental de cómo las organizaciones están utilizando los datos. Entonces, pues nada, yo creo que sin más que decir, saben pues que nosotros como Rackspace también pues venimos trabajando con muchas organizaciones precisamente para ayudarles con esto. Y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo y por permitirnos participar pues, con ustedes esta noche, y pues quedamos ahí atentos a cualquier duda o inquietud que puedan tener. Gracias. Gracias, Santiago. Jaime. Sí, bueno, yo creo que para todos es muy claro la importancia de los datos en la organización, y el mensaje es un poco que finalmente no es que tengamos mucha lección, ¿no? Si en nuestras organizaciones no empezamos a utilizar los datos, y no solamente en escenarios descriptivos, sino predictivos, y no desarrollamos esas capacidades al interior de la organización, pues vamos a estar en problemas, porque seguramente nuestros competidores sí lo van a hacer, ¿no? Y lo van a hacer no solamente nuestros competidores tradicionales, sino los competidores pequeños, las startups que son a veces mucho más ágiles y que pueden llegar al mercado con propuestas mucho más innovadoras, ¿no? Entonces, los datos son la vida de las organizaciones en este momento, y no tenemos elección, tenemos que desarrollar esas capacidades, incluso para irnos hacia nuevos modelos de negocio, no necesariamente para mejorar los que tenemos, sino para crear cadenas de ingresos totalmente nuevas, y en momentos como este para poder reaccionar rápido. También pues quedo a la orden en Oracle para ayudarlos en las iniciativas que tengan de datos y analítica, y muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Gracias, Jaime. Juan. En nombre de Microfocus, agradecer la oportunidad, Eduardo, a todos los participantes, el tiempo que nos dedicaron, y como conclusión, digamos, uniéndome a Jaime y a Santiago, yo creo que los datos son muy importantes, la seguridad de los datos es importante, Santiago lo mencionó en su presentación,
Nosotros como proveedores de tecnología estamos para apoyarlos en esos dos retos, en garantizar que los datos los puedan explotar y segundo, que lo puedan explotar de forma segura. Entonces, estamos a disposición para que poderlos apoyar en esa estructuración, en lo que requieran, en velocidad, agilidad, estamos ahí para poderlos apoyar. Gracias, Juan. Bueno, un agradecimiento a los speakers, a los que se pudieron conectar. Están cordialmente invitados. El próximo jueves vamos a tener un CEO Talk sobre DevOps, acompañando a nuestros aliados de Perú y Chile. Por lo tanto, el próximo jueves vamos a empezar más temprano. Vamos a empezar a las 5 de la tarde, hora Colombia. 7 de la noche, hora Chile, hora Argentina. De modo que están cordialmente invitados para el próximo jueves. Feliz noche y muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias, Eduardo. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.